gobierno en una crisis sin precedentes contra el país, porque no hay otra manera de decirlo, y tratan de buscar un chivo expiatorio, tratan de buscar un responsable de todo esto. Pero hay una serie de intereses y propósitos inmundos dentro de este atropello. Perseguir a Ramón Báez Figueroa por su atrevimiento de querellarse ante la autoridad militar, por la cuestión de la tarjeta del coronel Pepe Goico, que era de Hipólito Mejía, claro está. La compra de aquel avión, las presiones norteamericanas sobre que el avión volaba raro, que no tenía plan de vuelo, que la incautación de ese avión que se hizo bajo la presión norteamericana. Ese poder se quería quitar el asunto, sobre todo un gobierno que estaba metido en coalición en la guerra de Irak. Imagínense ustedes que le salieran expedientes de esa naturaleza. Además, ese grupo económico era dueño de muchos medios de comunicación que eran indispensables para un proyecto de reelección y permanecer en el poder. Especialmente el plato más suculento, el Listín Diario. Canales de televisión, 49 o 50 emisoras de radio, una cosa. Y además, bueno, vamos a abrir aquí un manjar. Este va a ser un banquete. El banquete de la liquidación de los bienes. Vamos primero a responsabilizar a la República Dominicana de esta deuda. Y vamos a ponerle ese monto a esa deuda al que nos venga en gana. Vamos a usar un número mediático, 55.000 millones. Un genio del mal estaba detrás de eso, porque el grupo que dirigía el PPH, se sabe que no tiene una sola idea en la cabeza, pero tenían un genio atrás, que yo muchas veces he dicho que es una mezcla de uno de esos guerrilleros del RIF, de África del Norte, con uno de esos caballeros de Sicilia, de los dones de Sicilia, muy preparado, extraordinariamente preparado, pero que tal como decía Bolívar, cuando el talento carece de probidad, es un azote. Ese genio era el que estaba dirigiendo la orquesta, ¿no? Que en el fondo tenía también su propio proyecto, y así lo propuso descaradamente en el folletón que nosotros llamamos. Le dieron una rueda de prensa secreta y previa a los dueños de medios de comunicación, le indicaron todo lo que se hacía en ese banco, en donaciones, ejército, iglesia, qué sé yo cuánto, y al final, de las soluciones posibles que ese genio del RIF y Sicilia proponía. Solución posible, $1.000 millones más en bonos soberanos. Ya había negociado 1.000 millones antes. Bueno, ese tinglado terrible, como he dicho otras veces y debo repetirlo, jamás pensó en que iba a encontrar escollos, que iba a encontrar una serie de obstáculos razonables, serios, originados en la ley y en la conducta de sectores, en este caso del Poder Judicial. Parece que ellos hablaban de la independencia del Poder Judicial sin creer en ella. Bueno, eso siempre se ha dicho, eso es un adorno. Sí, el Poder Judicial independiente, qué bien. Pero una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo llegar. Se habla de eso en teoría, pero cuando le toca la práctica, la ruda práctica de la realidad, entonces comienza a producirse lo que se produjo el jueves y el viernes. El Ministerio Público, debo de hacer aquí un corto paréntesis, en realidad no es el titular de la acción pública, ni tiene la misión de vigilar la legalidad, ni ha obrado con objetividad como la nueva normativa penal le impone, que dice, no solo es para acusar, el fiscal o el Ministerio Público tiene la obligación de sostener la acusación, pero aquellos aspectos que resulten favorables a los imputados
No puede escamotearlo, ni oscurecerlo, ni dejarlo de lado. Oiga, ¿cómo es? Ese Ministerio Público propone su lista, su orden de testigos, su orden de pruebas. Entre ellos figura un primer grupo de testigos en medio de 600 pruebas escritas. Primera contrariedad, que tendrán que ser discutidas, valoradas para poder ser incorporadas al proceso. Ahí comienzan no la piedrecita en el zapato, no, sino los troncos en el camino. Entonces se dan situaciones pintorescas. Esa gente que habla de que ya tiene 600 pruebas, el Ministerio Público, que voy un día de esto porque todavía la foto no la tengo, que lleva baúles de pruebas, se queja del retardo del proceso. Y lo que se le dice, pero señores, si hay alguien responsable de ese retardo son ustedes, porque ustedes trajeron aquí pruebas, cientos de llamadas pruebas que no son tales, y habrá que someterlas a discusión para valoración e incorporación. Si alguien retarda el proceso, han sido ustedes, su Frankenstein. Pero ellos no están satisfechos. Ellos tienen, a pesar de que son jóvenes y estudiosos del nuevo sistema procesal penal, tienen una impronta inquisitorial increíble. Uno de ellos decía, desesperado, en la audiencia del jueves, es que nosotros, Ministerio Público, somos una parte especialísima. Esa es una reminiscencia del Ministerio Público de antes. Y ya ustedes verán lo que ocurrió al final, el viernes. Ese Ministerio Público propone testigos. Se oye al señor Montaño, se oye al señor Moquete, se oye a la señora Benita Castillo Cruz, se oye al señor Lionel Señor, Opelman, se oye además a la parte final, a don Manuel Ramón Ruiz Álvarez. Testigos de cargo. Se supone que el fiscal ha propuesto eso porque él confía en que esos testigos, y así lo dice en el orden en el orden de pruebas, este testigo va a estar destinado a probar tal cosa. Desde luego, ellos no midieron el cambio del clima. Esos testigos todos fueron interrogados en medio del tsunami, en medio del terremoto. Todos. Todos llegaban ante un juez de instrucción imperial, don Eduardo Sánchez Ortiz, que les interrogaba. Que no hacía preguntas él, que le llegaban preparadas desde el Banco Central o la Comisión de Liquidación, bajo la batuta de una ilustre banquera nacional, doña Zunilda Paniagua. En secreto. Testigos todos, que no lo han dicho, pero que nosotros sabemos, que estaban, porque es obvio, bajo el aplastamiento de la acusación. Es decir, era un tiempo donde yo he dicho en algunas ocasiones, en que la palabra najayo, simplemente con mencionarla, con cantar el merengue de aquel de Najayo, el Najayo del tiempo de Trujillo, ponía a temblar. Porque era muy fácil decirle a un funcionario de ese banco, bueno, ¿qué sabe usted de esto? Y entonces comenzaron a pasar preguntas, bueno, esto, y declararon en su forma, en secreto. Ahí permanecieron 2 años secuestrados, pruebas y todo. El fiscal del distrito entonces, don Máximo Aristi Caraballo, era el jefe realmente de la investigación y no él, lo que venía de arriba. Entiendas, Hipólito Mejía. Porque era el sistema anterior. Eso es de arriba que viene y punto. Que por cierto, vi que uno de los ayudantes de Máximo Aristi Caraballo
figura en la barra representante del Banco Central. Y ya contaré por qué. Entonces, esa gente se acostumbró a ese secreto, a ese rigor, a esa violencia. Claro, no todo fue tan sencillo. Había un lobby importante trabajando en favor del hundimiento del banquero especialmente y de sus compañeros de infortunio, que se encargaba de la prensa, las organizaciones fantasmas esta, de FINUS, participación ciudadana, bueno, una cosa manos arriba. Y existían lo que yo llamé muchas veces los Brineman Boy, doña Elena Brineman, esa de USAID, esa iba y daba unas declaraciones, esta crisis bancaria, esto es horrible, bueno, un verdadero terremoto, ¿no? Ellos calcularon, bueno, tenemos estos testigos, son de cargo, porque ellos dijeron cosas ahí que pueden ser comprometedoras y sirven para la acusación. Cuando esos testigos han tenido que exponerse al interrogatorio de quien lo propone y al contrainterrogatorio, al cross-examination de los defensores técnicos, de los acusados, esos testigos han dicho las verdades que tenían que decir. Desde luego, ya sin la presión de Najayo, ya sin la presión del oprobio, del aplastamiento social que se había alcanzado en base a esas monstruosidades mediáticas. Y comienza el Ministerio Público a resabiar con sus propios testigos. De lo menos que le ocurrió, la parte más pintoresca, fue que hizo 2 reservas para hacer un careo entre sus propios testigos. Es decir, el careo, señores, surge cuando un testigo dice algo contrario a lo que ha dicho otro. Ordinariamente se presenta entre partes contrapuestas. Pero ordenar un careo en un grupo de testigos de cargo es una de las experiencias más risibles que puede haber. Porque ahí se estaba manifestando la insatisfacción de la acusación pública, que está desesperada. ¿Qué le ha ocurrido? Que como obró como un sello gomígrafo, como obró sin autonomía, como no estudió nada, como no tuvo independencia para, al menos después del cambio de gobierno, decir, bueno, Banco Central, Superintendencia, esto es así, hasta un punto, pero ahí hay cosas que son excesivas y abusivas. Nosotros no vamos a sostener esos niveles de vejaciones y de acusaciones absurdas. Ustedes pusieron ahí lavado de activos porque les interesaban los medios que tenían que cogerse al día siguiente. Por eso aparecía Malcún designando al director del Listín Diario al día siguiente. Pero ya ese tiempo terminó, espérense, déjenme examinar esto. Y vamos a tratar de concentrar estos cargos que incluso en el discurso de apertura que lleva el nuevo ordenamiento jurídico procesal, el acusado Ramón Báez Figueroa, como también Marco Báez Coco, dijeron, sí, nosotros reconocemos que cometimos infracciones a la ley monetaria, es verdad, tuvimos prácticas bancarias sancionables, penalmente sancionables, pero esas eran prácticas bancarias generales de toda la banca. La ley 183 vino a revocar prácticas viciosas, incorrectas de toda la banca.